La vida de Miguel parecía estar al borde de un colapso irreversible. El mundo a su alrededor, que antes vibraba con colores y sonidos, ahora era solo una sombra de lo que había sido. Y fue precisamente en medio de esa oscuridad que apareció Tito. Sin aviso, sin pretensión. Lo que comenzó como un encuentro inesperado se convirtió en el punto de inflexión que Miguel jamás habría podido anticipar. Miguel, con su mirada cansada, sentía el peso de una vida que parecía desmoronarse cada día. El silencio en su pequeña casa resonaba más fuerte que cualquier grito de desesperación que pudiera soltar. Ya hacía meses que había perdido el trabajo y, con eso, llegó una serie de otras pérdidas. Amigos distantes, la familia que ya no lo visitaba y el vacío constante que lo dominaba al despertar. Cada mañana, el sol entraba por las rendijas de las cortinas, pero dentro de él, todo parecía seguir en la más profunda oscuridad. Se preguntaba, repetidamente, si algún día las cosas volverían a tener sentido. Todo parecía una constante repetición de días interminables, donde la única certeza era la opresión en el pecho y la soledad que lo acompañaba. Sentado a la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos, revivía mentalmente todas las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Cada elección equivocada, cada oportunidad perdida. El reloj en la pared era su único compañero fiel, marcando el paso del tiempo sin piedad. Para Miguel, el futuro no parecía ofrecer ninguna esperanza, y el presente era solo una carga que llevaba sin ganas. La falta de perspectiva lo dejaba exhausto. No era solo la ausencia de dinero o de un empleo lo que lo afligía, era el vacío existencial que corroía cada fibra de su ser. Apenas recordaba la última vez que había reído de manera genuina o que había sentido algún tipo de emoción más allá de la tristeza. Los días se mezclaban y las noches eran largas, llenas de pensamientos que lo mantenían despierto, reflexionando sobre que había salido mal. En el fondo, Miguel ya había perdido la esperanza de que algo cambiara. En ese momento, todo lo que veía era oscuridad. El teléfono que no sonaba, las puertas que no se abrían, y el mundo que parecía seguir adelante sin él. Miguel se preparaba para otro día sin novedades, sin emoción, sin ningún cambio a la vista. Cada mañana era una repetición del día anterior, levantarse de la cama, mirar por la ventana sin motivo, tomar un café frío y sentir el peso de la vida sobre los hombros. La rutina, que antes era un refugio, ahora parecía una prisión. No había propósito en sus gestos, no había brillo en sus ojos. Simplemente existía, mientras el mundo afuera parecía seguir su curso sin preocuparse por su dolor. Y así, se encerraba cada vez más en su propio capullo de apatía. Había días en los que simplemente no tenía ganas de salir de casa. Miguel pasaba horas sentado, mirando las paredes blancas y vacías de su pequeño apartamento, imaginando si algún día ese vacío sería llenado. La soledad se había convertido en su única compañera, y ya no sabía cómo vivir de otra manera. Se había acostumbrado al dolor, como si fuera una vieja amiga que lo visitaba a diario. Fue una mañana que comenzó como cualquier otra, cuando algo diferente sucedió. Miguel, aún medio adormilado, escuchó un leve golpeteo en la puerta. Al abrirla, se encontró con un pequeño perro de pelaje marrón claro, con unos ojos grandes y curiosos. No supo decir de dónde había salido el animal, pero ahí estaba, mirándolo directamente, como si lo conociera desde hacía años. Miguel, confundido, se agachó para observar al perro más de cerca, y fue sorprendido por una cálida lamida en la mano. No era lo que esperaba encontrar ese día. Durante unos minutos, Miguel se quedó ahí, parado, sin saber exactamente qué hacer. El perro movía la cola con entusiasmo, como si supiera que estaba en el lugar correcto. Al principio, Miguel pensó en simplemente cerrar la puerta y continuar con su rutina vacía, pero algo en esa mirada lo detuvo. Había una ternura en la forma en que el animal lo observaba, como si le estuviera ofreciendo, sin palabras, una compañía silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que algo nuevo había entrado en su vida. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien buscando al perro, pero las calles estaban desiertas. El pequeño animal parecía haber elegido a Miguel como su destino, y él, a pesar de toda la resistencia interna, comenzó a sentir una ligera curiosidad. ¿Estaría ese perro perdido?
¿O sería una extraña coincidencia del destino? La verdad es que, en ese momento, no supo qué responder, pero decidió no ignorar el hecho de que algo, o alguien, finalmente había tocado a su puerta. Con un suspiro, Miguel permitió que el perro entrara en su casa. La pequeña bola de pelos exploraba el lugar con una energía que contrastaba fuertemente con el ambiente sombrío que había dominado el espacio durante meses. Algo en ese movimiento torpe, en la curiosidad del animal, despertó un sentimiento dormido en Miguel. Quizás era la primera señal de cambio, algo que él no estaba dispuesto a admitir. Pero en ese instante, el silencio que lo había acompañado todos los días fue interrumpido por el sonido de pequeñas patas sobre el suelo. En los primeros días, Miguel intentó mantenerse indiferente. No quería alimentar falsas esperanzas de que ese perro se quedaría o que cambiaría algo en su vida. Pero el perro, insistente, parecía decidido a quedarse. Dormía a los pies de la cama de Miguel, lo seguía por la casa y, de vez en cuando, apoyaba la cabeza en su regazo, como si supiera exactamente lo que Miguel necesitaba: compañía. Con cada día que pasaba, la presencia del animal parecía menos una coincidencia y más una pieza importante en un rompecabezas que Miguel aún no había entendido. El impacto inicial de la llegada del perro fue sutil, casi imperceptible. No es que de repente la vida de Miguel hubiera cambiado, pero había una presencia diferente, algo vivo que ocupaba el espacio que antes parecía solo vacío. Aún no sabía si eso era bueno o malo, pero ya no podía negar que el perro había entrado en su vida de manera inesperada. El vacío seguía ahí, pero había algo nuevo, una pequeña llama que insistía en no apagarse. Con el paso de los días, la presencia del perro, al que Miguel acabó llamando Tito, se convirtió en algo más que un simple detalle en su rutina. Tito pasó a ser lo primero que veía al despertar y lo último antes de dormir. Cuando las noches de insomnio llegaban, como siempre lo hacían, el perro se acostaba a su lado, apoyando el hocico en sus piernas, como si supiera exactamente qué hacer para consolarlo. Miguel ya no tenía que enfrentar el silencio absoluto de la soledad. Tito llenaba ese vacío de una manera silenciosa, pero poderosa. Hubo una mañana en la que Miguel, más abatido de lo normal, simplemente se derrumbó. La presión de las frustraciones acumuladas, las puertas que se cerraban continuamente, todo parecía pesar aún más ese día. Se sentó en el suelo de la sala, con las manos cubriéndose el rostro, tratando de contener las lágrimas que no dejaban de brotar. Y fue Tito, con su manera sencilla y descomplicada, quien se acercó, apoyando la cabeza en el regazo de Miguel. En ese gesto, Miguel sintió más apoyo que el que podría encontrar en cualquier palabra. El perro, de alguna manera, parecía entender el dolor que él cargaba. La conexión entre ellos crecía de manera natural, sin que Miguel se diera cuenta. Cada vez que el desánimo intentaba apoderarse de su espíritu, Tito estaba allí, con los ojos atentos y la cola moviéndose, como si dijera que todo estaría bien. Las caminatas por el vecindario, antes inexistentes, se convirtieron en parte de su rutina. Era Tito quien lo impulsaba a salir, y en esos momentos al aire libre, Miguel empezaba a sentir una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Poco a poco, se dio cuenta de que Tito no solo llenaba un vacío, sino que también lo ayudaba a lidiar con sus propios demonios internos. Miguel comenzó a hablar con Tito como si el perro pudiera entenderlo completamente. Hoy fue un día difícil, amigo, le decía, después de un día de búsqueda de empleo o de enfrentar los recuerdos del pasado. Tito lo observaba con esos ojos tranquilos, y Miguel, de alguna manera, sentía que ya no estaba solo. El perro no ofrecía respuestas, pero su presencia constante hacía que el dolor fuera más llevadero. En los momentos de mayor tristeza, Miguel sabía que podía contar con Tito. No necesitaba ser fuerte todo el tiempo, no tenía que fingir que todo estaba bien. En una noche particularmente fría, cuando los fantasmas del pasado volvieron con fuerza total, Miguel sintió un nudo en el pecho, como si le faltara el aire. Sabía que esa sensación no era nueva, pero esta vez, había algo diferente. A su lado, Tito permaneció inmóvil, como si sintiera el peso de ese momento. Y, de repente, Miguel empezó a acariciar al perro, sintiendo una calma inesperada apoderarse de él. No era una cura mágica, pero fue suficiente para que pudiera respirar de nuevo.
Tito se había convertido en una ancla en medio de la tormenta. El vínculo entre ellos ya no era algo que Miguel pudiera ignorar. No recordaba el momento exacto en que comenzó a depender tanto de ese pequeño ser, pero sabía que, sin Tito, su vida habría tomado un rumbo mucho más oscuro. Había algo en la simplicidad de esa relación que le daba fuerzas. El perro no exigía nada más que su presencia, y a cambio ofrecía una lealtad inquebrantable. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sentía que había algo por lo cual seguir adelante. Miguel se encontraba muchas veces reflexionando, sobre todo por la noche, acerca del impacto que Tito había tenido en su vida. Era curioso cómo un ser tan pequeño, sin decir una sola palabra, había logrado hacer más por él que cualquier terapia o consejo de un amigo. No era solo la presencia física de Tito lo que marcaba la diferencia, sino la sensación de que, finalmente, tenía algo por lo cual importarse de nuevo. Antes, cada día parecía ser una secuencia interminable de vacío, pero ahora había una razón, aunque pequeña, para levantarse de la cama cada mañana. Se dio cuenta de que, poco a poco, la tristeza que lo había sofocado durante tanto tiempo empezaba a dar paso a una nueva forma de ver la vida. Tito no había resuelto todos sus problemas, ni mucho menos, pero le había dado algo esencial: esperanza. En las pequeñas cosas del día a día, Miguel sentía que la vida volvía a latir. La rutina de alimentar al perro, sacarlo a pasear y simplemente observarlo jugar por la casa le devolvió una ligereza que pensaba haber perdido para siempre. Era como si Tito le recordara, todos los días, que la vida tenía más que ofrecer. Hubo un momento en el que Miguel, sentado en la terraza junto a Tito, observando la puesta de sol, se dio cuenta de que había cambiado de manera sutil, pero profunda. Ya no era ese hombre dominado por la desesperación y la falta de propósito. Claro, los desafíos seguían existiendo y el futuro seguía siendo incierto, pero ahora sentía que tenía a alguien con quien contar. Tito le recordaba, con su sencillez, que la felicidad no tenía por qué estar en los grandes logros, sino en los pequeños momentos. Una mirada cariñosa, una compañía silenciosa, un paseo sin rumbo, todo eso tenía más valor del que jamás imaginó. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero cuando Miguel miraba hacia atrás, podía notar la gran diferencia entre el hombre que había sido y el que estaba llegando a ser. Tito había traído algo más que compañía. Había traído una nueva perspectiva. Lo que antes parecía intransitable ahora se enfrentaba con un poco más de fuerza, y lo que antes era insoportable, ahora parecía solo una etapa más por superar. Miguel sabía que aún quedaba mucho por delante, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía lidiar con lo que viniera. En el fondo, Miguel entendía que Tito no había aparecido en su vida por casualidad. Tal vez era una de esas sorpresas que el destino reservaba, algo que nunca habría imaginado ni pedido, pero que se había vuelto esencial. Cada día que pasaba, Miguel se daba cuenta de que el perro lo había salvado de una forma que jamás habría esperado. No se trataba solo de compañía, sino de redención. Tito, sin saberlo, le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, de ver la vida desde un nuevo prisma, de rescatar algo que parecía perdido. La historia de Miguel y Tito nos muestra cómo la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. A veces, las respuestas que tanto buscamos llegan de maneras inesperadas. Si te gustó esta historia y quieres seguir disfrutando de más relatos emocionantes como este, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Tu compañía es muy importante, y estoy emocionado por compartir más momentos conmovedores contigo.